Mi hija me prohibió asistir al funeral de mi exesposo. Me dijo, no mereces estar aquí, vete, lo abandonaste cuando más te necesitaba. Pero entonces, el abogado de mi difunto exmarido se levantó frente a todos los familiares y leyó el testamento. Lo que mi hija escuchó la hizo palidecer. Rompió a llorar y me pidió que regresara. Y lo que ocurrió después, simplemente no lo creerían. Antes de continuar, cuéntenos por favor de qué país nos escuchan y cuántos años tienen. Nos alegra mucho conocer a nuestra audiencia. Que disfruten la narración. El teléfono sonó exactamente a las 9:00 de la mañana. Justo estaba sirviéndome mi segunda taza de café, suave, casi transparente, con abundante leche. Los médicos me habían prohibido tomarlo fuerte hace tiempo, pero nunca pude renunciar a ese ritual matutino. Al escuchar el timbre, me estremecí. A mi edad, las llamadas a primera hora rara vez traen buenas noticias, especialmente cuando tienes 72 años y vives sola. Respondí el teléfono, apretándolo con más fuerza de la necesaria entre los dedos. ¿Aló? Pregunté, con la voz temblorosa. La señora Merilina Sergeyevna Vinogradova, dijo una voz masculina, desconocida, con un tono formal y una leve cortesía propia de médicos o abogados. Sí, soy yo, respondí, sintiendo que algo oscuro se apretaba en el pecho. Ese tipo de llamadas casi siempre anuncian algo irreparable. Mi nombre es Anatoly Pavlovich Pankratov. Soy abogado de su exesposo, Yevgeny Ivanovich Vinogradov. Cerré los ojos por un instante. Ya sabía lo que venía. Esas pausas, esas voces ajenas. Lamento mucho tener que informarle, continuó, que Yevgeny Ivanovich falleció anoche. Fue un infarto. Los médicos no pudieron hacer nada. Me dejé caer sobre la mesa. Coloqué la taza sin recordar cómo. Yevgeny había muerto. Aunque llevábamos 15 años divorciados, la noticia me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Fueron 27 años de matrimonio. Casi toda mi vida adulta. El funeral, continuó el abogado, será el viernes a las 2 de la tarde, en la iglesia de la calle Sovetskaya. Luego, el entierro será en el cementerio municipal. Gracias por avisarme, logré decir, intentando que mi voz sonara firme. La habilidad de mantenerme entera mientras todo se derrumbaba por dentro la perfeccioné durante nuestro matrimonio. Colgué, no lloré. Las lágrimas no son mi forma de vivir el duelo. En vez de eso, lavé la taza de forma automática. Limpié la encimera y me senté junto a la ventana. Mi mirada se perdió en el pequeño jardín ordenado tras el cristal. Un jardín que solo pude construir después del divorcio, cuando dejé de pagar las interminables deudas del bar de Yevgeny. 70 años. Para los estándares actuales, no es tanto. Pero yo sabía que su corazón no aguantaría. Los médicos lo advirtieron incluso cuando aún vivíamos juntos. El teléfono sonó de nuevo. En la pantalla, el nombre de mi hija, Tania. Respiré hondo y contesté, mamá, su voz era fría, como el viento de enero. Ya sabes, ¿no? Sí, respondí. Me llamó su abogado. ¿El abogado? Espetó con molestia. ¿Y por qué te llama a ti? Si ustedes están divorciados desde hace 1000 años. Desde hace 15, para ser exactos, contesté con calma. ¿Y qué importa? Bufó. Él debió avisarme a mí, no a ti. Sentí cómo mi mano se cerraba en un puño, sin querer. Tania, fui su esposa durante 27 años. Le di 2 hijos. Creo que tenía derecho a saberlo. Se oyó una risa nerviosa al otro lado. Lo abandonaste cuando tocó fondo. Siempre fuiste fría, egoísta. Te daba igual cómo sufría. Cerré los ojos. Esas acusaciones. ¿Cuántas veces las había escuchado ya? Tania, escúchame. Intenté decir, pero no me dejó terminar. Si se te ocurre aparecer en el funeral, te echo yo misma. Gritó, con la voz quebrada. No permitiré que mancilles la memoria de mi padre. La llamada se cortó. Miré el tono muerto del teléfono y lo dejé sobre la mesa. Sentí ese dolor sordo, familiar, que siempre seguía las conversaciones con mi hija. Tania, mi niña, mi pequeña terca, que nunca quiso saber la verdad. La verdad sobre aquellas noches en las que me sentaba en la cocina, en silencio,
escuchando cómo su padre lanzaba sillas contra las paredes después de otra botella. La verdad sobre esos momentos en los que abrazaba a Fedia y le susurraba que todo estaría bien. Cuando yo misma ya no lo creía. Tomé el teléfono, lo puse en silencio. Ese día no quería oír ni una llamada más. Solo me senté, mirando el jardín. Las ramas desnudas, la fina escarcha sobre la tierra. Y pensé en lo extraño que es que ni siquiera la muerte pueda borrar el abismo entre una madre y su hija. Pero entonces aún no sabía que lo más duro estaba por venir. Pasé todo el día vagando por la casa como en una niebla. Cada movimiento era mecánico: abrir una puerta, cerrarla, mirar por la ventana el cielo gris. Y volver a sentarme. Ya caía la noche cuando el teléfono volvió a sonar. En la pantalla, mi nieto Kolia, el hijo de Tatiana. En cuanto escuché su nombre, sentí cómo el corazón se me encogía. Rara vez llamaba, por lo general se limitaba a enviar mensajes breves. Y sus conversaciones con su madre, la mayoría de las veces, eran en tono elevado. «Hola, abuela», su voz sonaba baja, casi como un susurro. «Hola, Kolienka», respondí, intentando sonreír para que lo percibiera incluso a través del teléfono. «¿Sabes ya?» «Sí», asentí, «ya me lo han dicho». Tu madre afirmó que no debía asistir al funeral. Hablaba con tensión, con una lucha interna evidente en su voz. Pero yo creo que eso no está bien. Apreté con más fuerza el teléfono. Gracias por decírmelo, respondí, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a asomar. Abuela, guardó silencio un momento y luego, en un tono casi cómplice, añadió, vas a venir de todos modos. Me quedé pensativa por un segundo. Luego, con calma pero con firmeza, respondí. Sí, Kolia, voy a ir. Debo despedirme de ese hombre, de tu abuelo, de quien fue parte de mi vida durante casi 40 años. Él suspiró, aliviado. Me alegra, de verdad me alegra. Estaré allí. Intentaré que mamá no haga ninguna escena. Gracias, repetí. Cuando colgamos, me quedé sentada largo rato con el teléfono en la mano, observándolo como si el futuro dependiera de aquella pantalla. A la mañana siguiente, saqué del estante superior un viejo traje negro. El mismo que usé en el funeral de mi madre, 3 años atrás. Me lo probé, un poco amplio, pero aceptable. Lo importante era que se viera digno. Luego encontré en una caja el sombrero con velo fino que había usado en el sepelio de mi suegra, sobrio, discreto, como la ocasión exigía. Miércoles y jueves evité cualquier llamada. Apagué el teléfono. Ni siquiera respondí a las insistentes llamadas de Fiodor. No tenía fuerzas. Demasiados pensamientos, demasiados recuerdos. Aquella noche de hace 15 años se presentaba en mi memoria con una claridad desgarradora. Como si hubiera ocurrido ayer. Yevgeny, ebrio, enfurecido. Nuestro hijo con moretones en el cuello, sin poder respirar. Yo, con aquella lámpara pesada en la mano, gritando de horror y desesperación. Luego la ambulancia, las amenazas, mi ultimátum, el centro de rehabilitación, el divorcio. Tatiana gritándome, Fiodor encerrado en su mundo, y los años de silencio. El viernes por la mañana me levanté más temprano de lo habitual. Me peiné con cuidado, me calcé unos zapatos negros de tacón bajo. Me puse los guantes. Antes de salir, me detuve en el recibidor frente al espejo. Me observé largo rato, arrugas, canas, ojos cansados. Pero dentro de mí seguía viva aquella mujer que 15 años atrás salvó a su hijo e hizo lo que debía hacer, pese a las consecuencias. Inspiré profundamente. Puedes hacerlo, me susurré. Y salí. Fui en autobús hasta las cercanías de la iglesia y caminé una cuadra. No quería llegar de forma llamativa. Frente al templo ya había gente reunida. Antiguos vecinos, colegas de trabajo de Yevgeny, clientes de su taller, algunos parientes lejanos. Entré en la iglesia en silencio, con cautela, como si temiera perturbar la solemnidad del momento. Me senté en la última fila, allí donde las sombras de las columnas me ocultaban de la mayoría. Desde lejos, distinguía a Tatiana con su esposo al frente, junto a Kolia y Lena. Un poco más apartado, Fiodor, solo. Estaba encorvado, con la cabeza baja, evitando mirar a su hermana o a mí.
Apreté los labios, el corazón me latía con fuerza, con dolor. Puedes hacerlo, me repetí por dentro. Sabía que, pasara lo que pasara después, yo debía estar allí. Era mi deber cerrar el ciclo de una historia que duró casi 40 años. Permanecí en el último banco, apenas respirando, intentando no llamar la atención. Pero mis ojos se deslizaban una y otra vez sobre los rostros conocidos. Tatiana permanecía erguida, como una cuerda tensa. Vestía de negro, con una chaqueta severa. El cabello recogido en un moño apretado, sin una sola emoción en el rostro. A su lado, su esposo Nikolai, con su habitual expresión distante, como siempre en estos casos. La sostenía suavemente por el hombro, como tratando de contener cualquier posible estallido. Kolia y Lena, mis nietos, estaban junto a ellos. Kolia miraba al suelo, jugueteando con un rosario que le regalé en Navidad. Lena, por su parte, no dejaba de mirar a Fyodor. Siempre fue una niña sensible, con una percepción muy aguda del ambiente. Fyodor, mi hijo menor, se sentaba apartado, más cerca de la salida. Encorvado, con la cabeza gacha. Su postura hablaba de lucha interna. Como si deseara desaparecer, volverse invisible. El sacerdote comenzó la ceremonia. Las voces de los feligreses se unían en un eco sordo bajo las bóvedas de la iglesia. Apenas escuchaba las palabras, toda mi atención estaba concentrada en las personas del frente. Cuando llegó el turno de las palabras de despedida, fue Tatiana quien se adelantó primero. Yo sabía que vendría ahora un monólogo sobre el gran padre que siempre fue el pilar de la familia. Sobre el hombre, quien enfrentó dificultades sin rendirse, cuidó de sus hijos, y así empezó ella. Mi padre fue el hombre más fuerte que conocí. Su voz temblaba, pero se mantenía firme, como siempre. La escuchaba, y dentro de mí crecía una sensación. No de rencor, sino de una amarga desilusión. Una vez más, dibujaba el retrato del padre perfecto, como si aquellos años de pesadilla. Aquellas noches entre gritos, vasos rotos y moretones, simplemente no hubieran existido. Terminó su discurso. No hubo aplausos, por supuesto, pero alguien sollozó en las primeras filas. Después tomó la palabra un viejo amigo de Evgeny, Valentín Petrovich, con quien trabajó años atrás en la empresa de transporte. Un hombre mayor, canoso, con voz ronca de tanto fumar. Seika, empezó con una ligera tos, fue un hombre de carácter. Sí, cometió errores, pero los corrigió. Dejó de beber, abrió su taller, reconstruyó su vida. Valentín hablaba sin adornos, con sencillez. Noté cómo se tensaban los hombros de Tatiana. Detestaba cualquier alusión al pasado alcohólico de su padre. Al terminar el servicio, la gente empezó a salir lentamente, preparándose para la procesión al cementerio. Yo me quedé sentada, esperando que todos se fueran para salir al final, para no tener que cruzarme con nadie. Pero apenas me puse de pie, escuché una voz familiar. Dura, llena de odio. Tú, me giré. Tatiana estaba parada en el pasillo, entre los bancos, justo frente a mí. Sus mejillas enrojecidas, los ojos encendidos. ¿Cómo te atreves?, gritó, su voz estalló como un disparo. Todos se volvieron. Escuché un murmullo ahogado entre el público. He venido a despedirme, respondí en voz baja. Te lo advertí. Avanzó hacia mí. Los tacones se hundían en la alfombra, pero no se detuvo. Lárgate de aquí. Tú arruinaste su vida. Lo abandonaste cuando estaba al borde del abismo. Tú. Su voz se quebraba. Yo permanecía inmóvil. Fyodor levantó la cabeza, pero como siempre, no intervino. Kolia apretó los puños, pero tampoco se movió. Sabía que si decía una sola palabra, habría un escándalo en todo el pueblo. He venido a despedirme, Tatiana, dije con calma. Y me iré cuando lo considere apropiado. Ella abrió la boca para gritar algo más, pero en ese momento se acercó el abogado Anatoly Pavlovich. Tatiana Nikolevna, dijo con voz firme, casi helada. Su padre solicitó expresamente en su testamento que su madre fuera invitada a esta ceremonia. Tatiana lo miró, atónita. ¿Qué?, susurró. Lo repito, dijo él con serenidad. En su última voluntad hay una cláusula que exige su presencia hoy.
Y además, añadió, a las 16:00 está previsto el anuncio oficial del testamento, en presencia de todos los familiares directos. Tatiana palideció. Él nunca habría, balbuceó. Anatoly Pavlovich asintió con gravedad. Fue su voluntad. Yo estuve presente durante la redacción del documento. En la iglesia se hizo un silencio denso. Bajé la mirada y pasé junto a Tatiana como si nada hubiera ocurrido entre nosotras. Escuché su respiración entrecortada a mis espaldas, pero no me giré. En el cementerio, me mantuve apartada, junto a los árboles, lejos de los demás. Cuando bajaron el ataúd, no lloré. Solo tenía las manos en los bolsillos del abrigo, para que nadie notara cuánto temblaban. En ese momento supe que lo más difícil estaba por venir. La reunión en el despacho del abogado, y esa verdad que había callado durante 15 años. Llegué con anticipación a la oficina de Anatoly Pavlovich. No quería cruzarme con Tatiana. El edificio era de ladrillo antiguo, en la esquina de las calles Sovetskaya y Lenin. Lo recordaba bien, fue allí donde firmamos los papeles del divorcio. Subí los chirriantes escalones de madera hacia el segundo piso. Sentía que el corazón me latía como antes de un examen, pero ya no había vuelta atrás. En la sala de espera estaban Tatiana y su esposo. Ella giró el rostro con desprecio, como si yo no existiera. Nikolai me saludó con una leve inclinación. Kolya y Lena estaban en un rincón. Lena jugueteaba nerviosamente con su teléfono. Fyodor, como siempre en momentos tensos, se mantenía encorvado, mirando por la ventana. Me senté en el rincón más alejado. Los dedos se aferraron solos a la correa de mi bolso. Cuando entró Anatoly Pavlovich, el silencio se adueñó de la habitación. Gracias a todos por su puntualidad, dijo, mirándonos por encima de las gafas. Por favor, pasen al despacho. Lo seguimos a una sala amplia, con muebles pesados, estanterías llenas de libros y viejas fotografías en las paredes. Cada uno ocupó un lugar. Yo elegí el rincón más alejado. Demasiados recuerdos me envolvían en ese edificio. Antes de leer el testamento, empezó el abogado, su padre dejó una carta especial. Pidió que se abriera hoy y que fuera leída en voz alta. En presencia de todos ustedes. Vi cómo Tatiana se tensaba. Sus manos se cerraron en puños. Mientras Anatoly Pavlovich rompía el sobre, contuve la respiración sin darme cuenta. Comenzó a leer y supe que se avecinaba el momento que tanto temía, pero que había estado esperando durante todos estos años. La voz del abogado era serena, pero cada palabra retumbaba en la habitación como un eco imborrable. Si estás escuchando esto, significa que ya no estoy entre ustedes. No me gustan los discursos largos. Así que seré directo. Tania, Fedia, todo lo que creyeron saber sobre las razones de nuestro divorcio fue una mentira. Una mentira que yo mismo inventé y sostuve durante años. Fui demasiado orgulloso, demasiado cobarde, y permití que pensaran que su madre me abandonó porque yo bebía, porque supuestamente era fría e indiferente. Pero la verdad es otra. Aquella última noche, en un arranque de embriaguez, estuve a punto de matar a mi propio hijo. Agarré a Fyodor por el cuello, y si no hubiese sido por su madre. Si ella no me hubiera golpeado con aquella lámpara de escritorio, tal vez Fedia no habría sobrevivido. Ella le salvó la vida. Y, a pesar de todo, durante mucho tiempo protegió mi reputación ante los demás, incluso ante ustedes. No quería que supieran quién fui en ese momento. No fue ella quien destruyó nuestra familia, fui yo. No pido perdón, porque sé que hay cosas que no se pueden perdonar. Solo quiero que conozcan la verdad. Y que, tal vez ahora, puedan mirar a su madre sin la rabia con la que lo han hecho todos estos años. Tania, sé cuánto me amaste, y también cuánto llegaste a odiar a tu madre. Esa fue mi culpa. Fyodor, perdóname. Ya no podré decírtelo en persona. Merilina, gracias. Por todo. Por salvar a nuestro hijo, por haber sostenido lo que quedaba de nuestra familia. Perdóname. Estas palabras debí habértelas dicho hace muchos años. Evgeny. Cuando el abogado terminó de leer, la habitación quedó envuelta en un silencio espeso, casi asfixiante. Miré mis manos, temblaban. Quise decir algo, pero un nudo me apretó la garganta.
Fiodor permanecía sentado con el rostro entre las palmas, mientras Kolya me miraba con una expresión de dolor tan profunda que sentí la necesidad de levantarme y abrazarlo. Lena observaba a su madre con miedo. Tatiana, inmóvil como una estatua, tenía el rostro pálido y los labios apretados. «Eso es mentira», murmuró de pronto con voz ronca. «Es falso. Eso no puede ser. Papá jamás habría». «Es su letra», la interrumpió Fiodor en voz baja. Sin levantar la cabeza. «Recuerdo esa noche, aunque he tratado de olvidarla. Pero la recuerdo». Tatiana se levantó bruscamente de la silla. «Mentira», gritó. «Todos ustedes están confabulados. Tú, mamá, hasta papá, incluso después de muerto, intenta humillarme. Todos tienen un solo objetivo, hacerme sentir culpable». Nikolai intentó calmarla, pero ella ya había agarrado su bolso y prácticamente salió corriendo del despacho. La puerta se cerró de un portazo tan fuerte que las vitrinas temblaron. De nuevo, reinó el silencio. El abogado solo suspiró. «Entiendo lo difícil que es esto, pero debemos continuar con la lectura del testamento». Y comenzó a leer. Lo que reveló a continuación nos dejó a todos en estado de shock. Cuando abrió la carpeta con el testamento, sentí un dolor agudo en el pecho. Un pensamiento cruzó por mi mente: no importa lo que diga, no quiero nada. Solo quiero que todo esto termine. Pero, como siempre, la realidad resultó más compleja. La última voluntad de su padre fue redactada hace 3 meses. Firmada por él en mi presencia y autenticada por 2 testigos independientes, dijo Anatoly Pavlovich, ajustándose las gafas y mirándonos uno a uno. Hizo una pausa, como si quisiera darnos tiempo para asimilar la gravedad del momento. Primer punto: la casa ubicada en la calle Sovetskaya, junto con el terreno colindante, hizo una pequeña pausa, pasa a ser propiedad exclusiva de su hijo, Fyodor Viktorovich. ¿Mía?, preguntó Fiodor, incrédulo. Sí, confirmó el abogado. Su padre escribió a Fiodor, por haber podido perdonarme, aunque no del todo, por haber permanecido como un hombre íntegro a pesar de todo. Fiodor bajó la cabeza y se cubrió el rostro con las manos. Yo sentía cómo todo se removía dentro de mí. El abogado continuó. Segundo punto: el taller de autos, Afterant, junto con su equipamiento, herramientas y todos los bienes muebles e inmuebles, pasa a ser propiedad de su madre, Merilina Viktorovna. Me quedé sin palabras. Acababan de mencionar mi nombre en el testamento. Yo, dueña de su taller, ni siquiera había tenido tiempo de formular un pensamiento coherente. Solo sentía un aturdimiento sordo. El abogado prosiguió, casi como si leyera mi mente. Su padre escribió a Merilina, por todo, por los años que mantuvo a flote nuestra familia, por salvar la vida de nuestro hijo y por seguir siendo una buena persona a pesar de todo lo que le hice. Miraba el suelo, con las manos apretadas sobre las rodillas, incapaz de alzar la vista. Tercer punto: el abogado se aclaró un poco la garganta. Los ahorros acumulados, por un total de $100,000, se repartirán en partes iguales entre Fiodor, Kolya y Lena. Solté un suspiro de alivio al escuchar el nombre de mis nietos. Al menos, en medio de esta tormenta, algo bueno. Además, continuó Anatoly Pavlovich, la colección de antigüedades. Las herramientas que se conservaban en el taller pasaron a Kolya, con la condición de que no las vendiera, sino que las guardara como una reliquia familiar. Kolya apretó los labios, pero vi cómo le brillaban los ojos con lágrimas. El abogado hizo una nueva pausa y finalmente pasó la página. Su padre deja a su hija, Tatiana Nikolaevna, un rublo simbólico. En el despacho se hizo un silencio sepulcral. Oh, se le escapó a Lena, llevándose una mano a la boca. Fiodor se enderezó en la silla mirando al suelo, claramente luchando con sus emociones. Kolya miró por la ventana, como si intentara escapar de todo lo que estaba ocurriendo. Yo simplemente me quedé sentada, sin poder creer lo que acababa de oír. No es porque no la quisiera, explicó Anatoly Pavlovich. En el testamento está escrito, a Tatiana le dejo un rublo, para que por fin reflexione sobre cómo ha tratado a su madre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Nadie dijo nada.
Sentí como una oleada de dolor, vergüenza y arrepentimiento me invadía. Por todos esos años, por todas las peleas, por todas sus acusaciones. El abogado cerró los documentos y nos miró. Eso es todo. Si tienen alguna pregunta, con gusto la responderé. Nadie se movió. Era como si cada uno de nosotros estuviera en el ojo de una tormenta que acababa de arrancar de raíz todo aquello que dábamos por sentado. Yo entendía que aún quedaban muchas conversaciones difíciles por delante, que Tatiana armaría un nuevo escándalo al enterarse, que tal vez hasta nos llevaría a juicio. Pero en ese momento, por primera vez en muchos años, sentí que alguien me quitaba de los hombros una piedra pesada. La verdad, al fin, había salido a la luz. Y no había vuelta atrás. Cuando salimos de la oficina, el aire de la calle me pareció especialmente frío. El viento otoñal barría las aceras, levantando hojas secas. Fiodor me alcanzó ya cerca de la escalera. Mamá, dijo mientras me ponía una mano en el hombro, ¿puedo llevarte a casa? Asentí en silencio. No tenía fuerzas para discutir. Viajábamos en su viejo Ford, el mismo con el que solía llevar a los escolares. El coche olía a tapicería húmeda y a ambientador envejecido. Pero me sentía tranquila, por primera vez en mucho tiempo, al lado de mi hijo. No sé qué decir, murmuró al fin, rompiendo el prolongado silencio. No tienes que decir nada, Fedia, le puse la mano en el hombro. Solo gracias. Por estar ahí, por quedarte, por escuchar. Él asintió, pero vi cómo se le estremecía la comisura de los labios. ¿Sabes? Dijo tras una pausa, como reuniendo valor. Recuerdo más de lo que creía. Recuerdo cómo me atacó, cómo tú gritaste. Cómo luego toda la casa olía a vidrio roto y a sangre. Fingí que no lo recordaba, me resultaba más fácil así. Le apreté el hombro con más fuerza. En aquel entonces, siguió, pensaba que, si fingía que nada había pasado, todo volvería a ser como antes. Que él se disculparía, que tú dejarías de llorar por las noches. Fedia, estuve a punto de romper en llanto, eras solo un niño. No debiste cargar con eso. Sonrió con tristeza, y sin embargo, lo hice. Aunque, suspiró, también te culpé a ti, mamá. Pensaba, bueno, tal vez ella lo provocó, tal vez hizo algo mal. Yo no decía nada, solo escuchaba, y ahora, me miró con una breve y avergonzada mirada. Me da vergüenza haber pensado así. Basta, le acaricié el pelo como cuando era pequeño. Eras un niño. A veces ni los adultos entienden lo que está pasando. Fiodor aparcó frente a mi casa. Estaba por salir cuando de pronto dijo: Mamá, ¿puedo pasar mañana? Hablamos sobre Teo, sobre cómo fue todo, sobre papá, sobre nosotros. Me volví hacia él y, por primera vez en todo el día, sonreí. Por supuesto, ven, siempre te estoy esperando. Esa noche me senté en el sillón junto a la ventana, con una taza de té en las manos, jugando con una pequeña bolsita, la misma que me entregó Fiodor en el cementerio. Solo ahora reuní el valor para abrirla. Dentro había una cajita de terciopelo. La abrí lentamente y me quedé inmóvil, mi antigua alianza, la misma que me quité del dedo el día del divorcio. Dejándosela a Yevgeny con las palabras, nunca me la devolverás. Y ahora estaba de nuevo conmigo. Debajo del anillo había una nota escrita con su letra, inconfundible, angulosa, con letras torcidas. Merilina, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. No pido perdón, no tengo derecho. Solo quiero devolverte lo que siempre debió ser tuyo. Eres más fuerte de lo que yo fui jamás. Gracias por nuestro hijo, por la familia, por todo. Yevgeny, apreté la cajita contra mi pecho y, por primera vez en muchos años, me permití llorar. No de rabia, ni de dolor, sino con una especie de alivio profundo, como si el círculo al fin se hubiera cerrado, como si todo, de pronto, hubiera encontrado su sentido. Los días siguientes pasaron como entre niebla. Las noticias sobre el testamento se propagaron por el barrio más rápido de lo que yo pude llegar a la tienda. En el trabajo, en el mercado, la gente me miraba con lástima. Los conocidos y vecinos me detenían en la calle con frases como: Vaya, eso sí que no me lo esperaba. Incluso la cartera, Ludmila, con quien rara vez intercambiábamos más que un par de palabras,
Me estrechó la mano y dijo, «Ánimo, Mirilina Viktorovna, dicen que ahora tiene su propio taller». Yo asentía, daba las gracias y sonreía como podía, pero por dentro sentía un extraño vacío y una inquietud que no sabía explicar. Sabía que era la calma antes de la tormenta. Y la tormenta llegó un sábado por la tarde. Justo estaba preparando el té y planeaba ver una vieja película romántica por televisión cuando sonó el timbre. Abrí la puerta. En el umbral estaba Tatiana, pálida, con la mirada apagada, vestida con un largo abrigo gris, desabrochado y empapado por la lluvia. No llevaba paraguas, el cabello despeinado como si hubiera caminado bajo el aguacero durante horas. ¿Me dejas pasar?, preguntó con voz cansada, sin el más mínimo rastro de su acostumbrado sarcasmo. Me hice a un lado en silencio, dándole paso. Entró, se quitó el abrigo y lo colgó en el perchero junto a la puerta. Se descalzó y fue directamente a la cocina, como si aquellos 15 años de distancia nunca hubieran existido. Se sentó a la mesa, puso las manos sobre el mantel. Le temblaban los dedos. Le acerqué una taza de té y me senté frente a ella. Guardamos silencio durante un minuto. Fui a ver al abogado, dijo por fin, con voz ronca. También visité a otro. Revisé todos los documentos, comparé la caligrafía, pedí los registros de la clínica. Asentí. Sabía que lo haría. Todo es cierto, suspiró mirando hacia algún punto lejano. Papá realmente atacó a Fedia. Todo lo que te dije durante estos años. Se quedó callada, y por primera vez en mucho tiempo vi una lágrima rodar por su mejilla. Respiró hondo. No sé cómo vivir con esto, cómo aceptarlo, cómo perdonarlo. Y de pronto rompió en un sollozo. ¿Cómo puedo mirarte a los ojos después de todo lo que te dije? Alargué la mano por encima de la mesa y la puse sobre la suya. Tania, le dije en voz baja, no necesito que me pidas perdón ni que me perdones. Solo me alegra que estés aquí, que hayas decidido hablar. Ella se cubrió el rostro con las manos. Te vi siempre como una enemiga, susurró. Pensé que habías destruido nuestra familia, que habías roto a papá, pero resultó ser todo lo contrario. Incluso alejé a mis hijos de ti. Sus hombros comenzaron a sacudirse con los sollozos contenidos. Me levanté, rodeé la mesa y la abracé, como solía hacerlo cuando era niña y se lastimaba la rodilla. Ya está, Tania, ya está, le susurré al oído. Vamos a salir adelante. Se aferró a mí, llorando en silencio como una niña pequeña. Yo la acariciaba en la espalda, y por primera vez en muchos años sentí que quizás, solo quizás, algo nuevo estaba comenzando. No rápido, no de inmediato, pero estaba comenzando. Nos quedamos en la cocina hasta la medianoche. Hablamos, guardamos silencio, volvimos a hablar. Ella recordaba su infancia, contaba cómo temía quedarse sola, cómo sentía que debía proteger a su padre a toda costa. Cómo me odiaba por creer que yo había destruido la familia. Yo la escuchaba sin interrumpirla, sin justificarme. Que dijera todo lo que llevaba guardado. Ya al amanecer, cuando se puso el abrigo para marcharse, se detuvo en la puerta. Mamá, dijo de pronto, ¿puedo venir mañana otra vez? Asentí conteniendo las lágrimas. Por supuesto, hija, claro que puedes. Ella sonrió levemente, pero por primera vez en años, fue una sonrisa auténtica. Las semanas siguientes fueron extrañas. Como si la vida, que había estado en pausa durante décadas, de pronto volviera a avanzar, lenta y cautelosamente, como alguien que ha estado enfermo mucho tiempo y apenas empieza a aprender a caminar de nuevo. Tatiana empezó a venir con más frecuencia. Al principio solo se sentaba en la cocina, giraba entre las manos una taza de té frío, escuchaba mientras yo le hablaba de Fiodor, de Kolia, de Lena. Luego comenzó a hacer preguntas. Un día, incluso apareció con una tarta casera de manzana. Probé tu receta, dijo, bajando la mirada, algo avergonzada. Comimos esa tarta juntas en la terraza, bajo una manta. Me reí diciendo que la masa estaba un poco cruda. Ella también rió. Por primera vez en muchos años, de verdad. Fiodor también cambió. Empezó a llamarme más, a visitarme sin motivo. A veces simplemente se sentaba conmigo en el banco frente al edificio, fumaba en silencio y de repente decía: Mamá,
¿Te acuerdas cómo le tenía miedo a la oscuridad de niño? ¿Y tú te quedabas en mi habitación hasta que me dormía? Yo asentía, sonreía y le decía, claro que me acuerdo. Una noche llegó con una noticia. Mamá, me inscribí en la carrera de pedagogía, a distancia. Quiero trabajar con niños, no solo llevarlos al colegio, sino enseñarles a comunicarse, a apoyarse entre ellos. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Estoy orgullosa de ti, Fedia. Se sonrojó. Va, mamá. Con Colia y Lena también mejoraron las cosas. Colia venía casi todos los sábados al taller. Trabajaba con las herramientas del abuelo. Desmontaba piezas antiguas, me mostraba cómo funcionaban. Se notaba que eso lo apasionaba. Lena venía después del colegio, me ayudaba en el jardín, me contaba historias sobre sus amigas y los exámenes. Abuela, me dijo una vez, ¿puedo quedarme a dormir contigo este fin de semana? Casi se me salieron las lágrimas. Por supuesto, cariño, claro que sí. Tatiana seguía siendo Tatiana, orgullosa, terca, con un carácter difícil. Nunca llegó a decirme lo siento con palabras. Pero lo hacía a su manera, trayendo un tarro de mermelada, llamándome para pedirme una receta, invitándome a almorzar de pronto. No hablábamos del pasado, ni de aquella noche, ni de los años de silencio, ni de sus reproches. Yo no insistía. Sabía que necesitaba tiempo. En febrero, cuando la nieve comenzó a derretirse, decidí pasar por el taller. Allí me recibió Dextre, el joven que Evgeny había contratado como aprendiz. Mirilina Viktorovna, dijo, quitándose la gorra. Encontré esto entre unos papeles viejos. Creo que Evgeny Petrovich quería dárselo, pero no alcanzó a hacerlo. Tomé el sobre y me senté en lo que ahora era mi despacho, el que antes fue el suyo. Dentro había una nota. Si en algún momento decides quedarte con el taller, quiero que sepas que para mí nunca fue solo un trabajo. Era un símbolo de que todavía podía arreglar algo. Aunque rompí muchas cosas en mi vida, aquí siempre intenté hacer lo correcto. Cuídalo, Mirilina. Evgeny. Me quedé largo rato mirando aquellas líneas. Luego me levanté, salí al taller y observé a los muchachos trabajando bajo los coches, los estantes con herramientas, el viejo Impala que Colia estaba restaurando. Y comprendí, sí, muchas cosas en la vida se habían roto. Pero ahora tenía la oportunidad de reparar al menos lo que aún era posible. Esa primavera fuimos todos al cementerio. Fyodor, Colia, Lena, incluso Tatiana. Ella se quedó algo apartada, con las manos en los bolsillos y el rostro inexpresivo. Pero cuando deposité flores sobre la tumba, ella se acercó y dejó su ramo junto al mío. En silencio, sin palabras, pero entendí, era su pequeño acto de reconciliación. Y, en ese momento, fue suficiente. Gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Si te llegó al corazón, deja un me gusta, suscríbete y cuéntame en los comentarios si has vivido algo parecido, o qué opinas al respecto. Eso ayuda a que más personas descubran estas historias, y me inspira a seguir escribiendo muchas más. Gracias de corazón. Que tengas salud, una vida larga, y muy feliz.